Comenzamos hoy nuestro café y té con José Luis Sánchez. Él viene como cada semana de Clínica Veterinaria Parque Central. Consejitos para nuestras mascotas. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. Él se turna con Roberto. Hoy ha llegado su turno. Sí. Cada semana uno. Y vamos a hablar hoy de, igual que las personas, los humanos, hay una serie de medidas para auxiliar a las personas, primeros auxilios. Sí. También lo hay para nuestras mascotas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, bueno, en este caso nosotros que también trabajamos de urgencias o hacemos casos de urgencias, el tiempo en estas situaciones es un factor importantísimo, y cuanto antes acudamos o antes podamos acudir a un servicio veterinario, más rápidamente podemos aplicar los tratamientos específicos, hacer las curas que necesite, o incluso en el caso de tratamientos o patologías más graves, pues actuar de forma quirúrgica como sea necesario. Pero sí que es importante tener en cuenta que ante procesos más o menos leves o incluso como medida preventiva antes de llevar a acudir o dirigirnos hacia un veterinario, podemos aplicar una serie de tratamientos en casa para controlar o para mitigar los efectos que puedan tener determinados accidentes, determinadas patologías o determinados problemas. Hablamos de todo tipo de primeros auxilios, sí, porque cuando hablamos de primeros auxilios en las personas, en los humanos, es incluso saber hacer la cura de un corte, por ejemplo, ¿no? Porque de repente una quemadura, eso es importante, tener esas nociones. Con nuestros animales también es importante, se pueden cortar, se pueden quemar. Correcto, y además todo ese tipo de accidentes los vemos de forma más o menos rutinaria en la clínica y sobre todo más o menos en casuísticas de urgencias, y verdaderamente pues ese tipo de situaciones pues podemos mitigar, como estábamos hablando antes, incluso aplicar los primeros tratamientos para que a la hora de acudir a la clínica, una vez que ya hayamos llevado nuestro animal, a nuestra mascota a consulta, pues podamos simplemente pues hacer los tratamientos que sean convenientes, pero ya en base a un tratamiento que ya han aplicado en casa. Por ejemplo, tenemos un animal en casa y de repente se quema porque se le cae agua hirviendo encima porque ha ido a hacer algo y tenemos agua hirviendo en la candela, ha tirado el cacharro o ha tirado un té hirviendo que estaba encima de la mesa. ¿Qué es lo que debemos hacer rápidamente? Sobre todo lo que más vemos es el típico perrito que cuando estamos cocinando, estamos haciendo la comida, está por aquí husmeando siempre. A ver qué puede pillar. A ver qué puede pillar, y a veces puede haber accidentes con las propias sartenes que les caiga aceite hirviendo. En este caso, lo primero y lo más importante es lavar la zona, ¿de acuerdo? Y pasa de forma similar a lo que sería en personas. El aplicar agua fría en la zona lo que permite es mitigar, por supuesto, el calor que se ha provocado como consecuencia de la quemadura, y hacemos también un poquito de lavado y desinfección de la herida. Una vez que ya hemos aplicado ese tipo... ¿Lavado con qué? Con agua, simplemente agua fría. ¿Jabón? No es necesario, porque el jabón en este caso puede irritar más la herida. Luego valoraremos qué tipo de quemadura, si es de primero, de segundo, de tercer grado, dependiendo si hay dolor o no. Todo eso se mitigará de forma médicamente. Pero ante todo, lo primero y fundamental es limpiar bien la herida, aplicar el agua, eso bajará la temperatura y mitigará también, en este caso, el dolor, y nos permitirá luego, una vez en consulta, aplicar los tratamientos. Podemos poner alguna pomada, algún ungüento, incluso tratar... Hay gente que le pone a las quemaduras vinagre. No sería conveniente. El vinagre al final lo que puede también es provocar una irritación en la herida. Sí que podemos aplicar en este caso ungüentos en plan aloe vera, alguna cosa de estos, que sí va a mitigar un poquito el dolor y actúa también como hidratante, pero verdaderamente, valorando la quemadura, veremos si es necesario aplicar tratamientos en forma de pomadas, analgésicos, antibióticos, porque habrá diferentes grados, pero fundamentalmente, y lo más importante, es intentar eliminar el dolor y ese calor mediante el lavado con agua fría. Oye, porque claro, los animales al tener pelo, la quemadura no es igual que en nuestra piel humana, ¿no? Claro. De alguna manera tiene que ser mucho más grave para que llegue a ser de primer grado, ¿no? Hombre, el pelo también va a hacer un factor limitante a la hora de lo que pueda introducir, lo que pueda provocar, la lesión que pueda provocar, en este caso, el agua, en lo que sea que esté quemando. Pero sí que actúa también al final como un factor infectante de las heridas, por lo tanto siempre es conveniente, y lo puedes aplicar en caso, como también como tratamiento de primer auxilio, rasurar todo el pelo que hay alrededor inclusive de la herida, para que cuando apliquemos el tratamiento, bien sea en forma de agua o bien sea en forma de algún ungüento hidratante, pueda estar actuar directamente sobre la herida.
Eso se me ha ocurrido lo de la quemadura. Es bastante común. Otro tema que puede ser muy común es que haya cristales en el suelo, se ha roto algo, nuestro animal pasa y se clava en las patitas cristales, puede cortarse también. Perfectamente. Las lesiones, traumatismos, heridas son muy comunes en el caso de casa común, de accidentes rutinarios, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente ante una hemorragia, por decirlo de alguna manera, ante un sangrado, es, dependiendo si hay o no un cuerpo extraño, podemos o no quitarlo, dependerá si es una piececita pequeñita o si es una pieza un poco más grande, porque hay veces que ante accidentes mucho más severos, que pueden estar incluso palos o determinados objetos o astillas, que muchas veces en este caso no sería conveniente retirarla, pero si es un cristalito sí que podemos retirarlo y aplicar un tratamiento compresivo, incluso hacer un vendaje. Eso sería el primer tratamiento de primer auxilio que podemos hacer ante una herida. Posteriormente la valoraremos, veremos si necesita algún puntito, no necesita algún puntito, puede cicatrizar por segunda intención o no, pero fundamentalmente es controlar mediante gasas estériles, haciendo compresión sobre la herida, que cortamos la hemorragia. Oye, y todo este tipo de cosas, de primeros auxilios, imagino que en alguna ocasión habéis organizado un taller para vuestros clientes, para esos clientes propietarios de cachorros, bueno, no cachorros, porque puede adquirir un perro ya con cierta edad, sí. y no sabemos cómo tenemos que tomar cartas en el asunto cuando ocurre algo de eso. Intentamos sobre todo informar a través de lo que son las redes sociales o a través de nuestra página web. Colgamos información, colgamos muchas noticias para un poquito explicar a los propietarios ante determinadas situaciones cómo deben de actuar. Desde el punto de vista práctico, pues también es conveniente y además muy útil hacer talleres o hacer incluso estancias en la propia clínica donde explicamos y comentamos cómo tenemos que aplicar este tipo de tratamientos de primer auxilio en situaciones de emergencia. Hoy tenemos aquí sobre la mesa, aparte que tenemos fotos también que hablan de los primeros auxilios, tenemos sobre la mesa varios kits de primeros auxilios que nuestro compañero ha querido traernos y que es un botiquín de viaje para nuestro perro y para nuestro gato. Correcto. Y que incluye, lo voy a leer, unas pinzas, 2 monodosis salinas, una tirita, 2 toallitas húmedas, 2 vendas no adherentes y un esparadrapo. Esto lo podemos tener en nuestro coche siempre, ¿no? Que viajemos con nuestro animal, porque puede ocurrir algo y esto, igual que llevamos un pequeño botiquín que habría que llevar, quien no lo lleve pues ya sabemos que debería hacerlo para nuestros seres queridos, ¿no? Para si viajamos en coche. Y esto también deberíamos llevarlo. Sí, además del botiquín de casa, que es muy importante, y además eso sí que lo hacemos mucho hincapié en que lo tengan ya en su hogar preparado con todo el equipamiento. Este tipo de botiquín de mano más pequeñito pues nos permite utilizarlo también en el caso de viajes. E igualmente, si ante un accidente, alguna heridita o lo que sea, podemos aplicar los primeros tratamientos, pues buenos son. Oye, tenemos aquí 5 kits. Si 5 personas acuden a la clínica, simplemente, hoy he visto café y té, quiero mi botiquín de viaje, se llevan uno, ¿no? Sin problema, y un botiquín más grandecito también. Y uno grande también, como el que tenemos encima de la mesa, que ahí ya es para tenerlo en casa. Ese ya sería un botiquín de casa. ¿Qué incluiría ese botiquín de casa? Vamos a ver, fundamentalmente lo que tenemos que tener es, aparte de lo que sería gasas, algún tipo de antiséptico para poder limpiar la herida, lo típico que se suele tener para poder hacer vendajes, gasas estériles, algodón, vendas, esparadrapo, tijeras, todo esto nos permite hacer un vendaje en caso de que podamos tener hemorragias, un poquito de suero para limpiar las heridas, antisépticos, betadine, clorexidina, agua oxigenada, todo esto para poder hacer limpiezas de la herida. Podemos tener también algún tipo de medicación. Sí es importante, y hacemos mucho hincapié, que hay cosas muy buenas que se hacen como primeros auxilios y hay cosas que no son convenientes hacer. Hay algunos fallos. Exactamente, por lo tanto también es importante saber lo que no. Y no queremos dar la idea de que un botiquín veterinario tiene que tener, como en el caso de las personas, todo tipo de medicaciones, todo tipo de antibióticos, todo tipo de cosas para aplicar en el caso No, entonces, salvo en el caso puntual de algunos perros que puedan tener determinadas patologías, como pueden ser perros con convulsiones, que tengan epilepsia, que necesitan su medicación especial, o algún tipo de perro como diabético, que necesita también su medicación, no es fundamental tener medicamentos, sino lo que queremos es enseñar que lo que hay que hacer es
aplicar los tratamientos y rápidamente acudir al veterinario para poder aplicar las medicaciones que sean necesarias. Vamos a ir viendo esas fotos que cada semana nos trae José Luis o Roberto y que habla de primeros auxilios, y vemos ahí este perrito, bueno, Su pues kit. con su kit. Él es mi tesoro, dice, de primeros auxilios. Comentábamos eso, todo tipo de vendajes, de gasas, también podemos tener un termómetro para poder medir la temperatura en los casos de que podamos notar que pueda tener fiebre, sueros y medicaciones especiales en los casos de que lo requiera. Hablábamos de que no es conveniente utilizar ibuprofenos, aspirinas, todo tipo de medicación de humanas sin un control veterinario, porque en muchos casos lo que hacemos es complicar los cuadros. Aquí vemos que a este gatito le ha pasado algo en la patita. Heridas, golpes, erosiones, todo este tipo de problemas que puedan cursar con un sangrado, que puedan cursar con una herida abierta, podemos aplicar este tipo de tratamientos. Igualmente las quemaduras. A las quemaduras no son muy convenientes vendarlas. Sí que es verdad que es mejor aplicar gasas, sobre todo humedecidas, porque el problema de la quemadura es que se puede quedar adherida a la gasa. Pero fundamentalmente lo que hemos hablado, limpiar con agua abundante, podemos aplicar un ungüento en forma de aloe vera, ungüento casero, y aplicar una gasita por encima. ¿Qué vemos aquí? Esos son envenenamientos, es bastante común, y ante situaciones de intoxicaciones, de ingestión de veneno, en este caso sí que lo que debemos de hacer es acudir rápidamente al veterinario, porque lo que podemos hacer nosotros es inducir el vómito e intentar que el efecto sea menor posible. Porque en casa poco podemos hacer, ¿no? Es que antiguamente o siempre se ha tenido la creencia de dar leche, dar aceite, dar algún tipo de sustancia que verdaderamente lo que actúa es como una película sobre la pared del estómago e intenta evitar que se absorban los tóxicos, pero verdaderamente no son los tratamientos adecuados o correctos. Sí que podemos aplicar o podemos tener un bote de carbón activo, que eso sí que se puede, mediante receta veterinaria, tener en casa, que lo que actúa es inhibiendo la absorción del medicamento, pero ante intoxicaciones, cuanto antes podamos inducir el vómito, mejor. ¿Vale? Más cositas. Vemos aquí. casos de reacción alérgica. Alergias. De reacción alérgica. Ahora, claro, ahora en primavera también puede haber alergia a alguna planta, algún insecto que le pique y que sea alérgico, igual que las avispas, hay personas que son alérgicas a la picadura, ¿no? Correcto, y eso lo vemos con mucha frecuencia. ¿Y qué debemos hacer? Pueden dar lugar a problemas verdaderamente respiratorios, y en el caso que tengamos animales que tengan cierta frecuencia de tener este tipo, podemos tener la medicación específica en casa con receta veterinaria y aplicarla al tratamiento, pero también... ¿Qué sería? El tratamiento es un tratamiento inyectable con antiinflamatorios. Que le inyectaríamos en casa, Se puede cuando inyectar tenemos en un casa. animal que ya hemos comprobado que es alérgico a algo. Exactamente. Vale, aquí vendadito y en reposo. La cuestión es, esto es muy importante valorar, que tiene mucho dolor. Esto es un cuadro digestivo y que ha podido ser por ingestión de cualquier sustancia, cualquier cuerpo extraño, como estuvo hablando Roberto, y es una manifestación de postura que es indicativo de que tiene mucho dolor abdominal. Es cuando nosotros cogemos y nos se queja, claro, se queja. Los golpes de calor son muy frecuentes, y ahora cuando llegue el verano, y esperamos un verano calentito, sobre todo en aquellos perros que tienen problemas para respirar, es importante hidratar a los animales, y en el caso que tengamos un golpe de calor, lo más importante y fundamental es mojarlos, exactamente, enteros, nunca aplicar toallas por encima, dejar que eso transpire, incluso si podemos disponer de alcohol, echarle alcohol, porque evapora y disminuye la temperatura muy rápidamente, entero, por encima, bañado, sin problema ninguno. No administrar líquidos por vía oral, porque no tenemos, dependiendo del grado de consciencia, puede pasarse a vías respiratorias y tener problema, y rápidamente acudir para aplicar los tratamientos. Pero con humedecerlo hemos tenido muchos éxitos en cuanto a los resultados a posteriori. Vale, mojar el perro entero. Los ojitos, los tratamientos de los ojos. Aparecen muchos accidentes, bien sean por golpes, bien sea por cuerpos extraños, o fundamentalmente ese tipo de lesión, o que pueda caer algo. Tener un colirio para ellos adecuado en el botiquín. Exactamente, eso constituye los primeros auxilios. Si se ha podido golpear con algo, ha podido entrarle algo, limpiarle con un suero específico, o un tratamiento específico, un colirio específico, no con suero fisiológico, porque el suero fisiológico lleva un poquito de sal y puede irritar el ojo. Claro. Y lo que estábamos hablando, si hay algún cuerpo extraño clavado en la córnea, no intentar retirarlo, simplemente aplicar los primeros tratamientos.
En este caso hablamos de problemas de reproductivos, hablamos de una distocia, es decir, una complicación durante el parto. Ahí, fundamental, lo que interviene es la tranquilización, estar tranquilo. Y claro, porque hay muchos animales, perritas y gatitos que paren en casa, sí, que tienen a sus crías en la casa. Y además nosotros siempre decimos eso, lo más normal es que el parto sea natural, no haya ningún tipo de complicaciones y se desarrolla todo perfecto. En el caso de animales que tienen muchos números de cachorros, los últimos, pues la perrita también está cansada, le cuesta y tal, y en estos casos sí que podemos ayudar intentando traccionar un poquito del feto para ayudarla durante las contracciones, y en caso de que veamos que o bien se ha roto esa bolsita o bien y veamos el feto directamente, o bien por mucho que haga contracciones no pueda salir, ahí sí que tenemos que actuar porque posiblemente haya que hacer una cesárea. Pero bueno, pues muy pendientes cuando nuestra perrita o nuestra gatita esté a punto de ser mamá y de tener sus cachorros. Mis bichos. Tus bichos, tus exóticos. Sí. Esto es una carolina, una cacatúa. Cacatúa. Una ninfa. ¿Qué le pasa Se llama una a ninfa. esta ninfa? El problema de los pájaros es que las aves, los exóticos en general, normalmente manifiestan síntomas de enfermedad cuando ya están muy graves. Entonces es muy importante que los observemos y que veamos cualquier cambio en el comportamiento. En este caso, el aporte de calor es muy importante, bien sean por lámparas, bien sea por mantitas o lo que sea, porque pierden rápidamente la temperatura y hay que hidratarlos, hay que aplicar los primeros tratamientos antes de acudir al veterinario para que podamos ver cuál es el problema y cuál es el tratamiento específico. Bueno, pues hemos tenido aquí una larguita charla sobre primeros auxilios y lo importante que es que si tenemos un animal acudamos a nuestro veterinario de confianza. En este caso le recomendamos Clínica Veterinaria Parque Central nosotros, además que si se acercan en estos días pueden recoger su kit de viaje y también que no tenemos uno, sino tenemos dos. Este botiquín que nosotros nos ocuparíamos ya de incluir más cositas, trae cosas, ¿no? Perfecto. Trae cosas, pero ya incluiríamos más, ¿no? Sí. ¿Qué cositas trae? ¿Una tijerita? Tijeritas, pinzas, unas gasas, un poquito de todo. Nos llevaríamos esto, ¿eh? Yo porque no tengo ni mi perrito ni gatito que me ladre, como se suele decir, pero si no me lo llevaría a casa ya, ¿eh? Claro. Me lo llevaría a casa porque es importante, igual que tenemos para nosotros, y quien no tenga que se haga con él, que tengamos también para nuestras mascotas. Fundamental, porque lo que comentábamos, esos primeros tratamientos pueden resultar definitivos para que a la hora de luego acudir a la clínica y poder ver cuál es el problema, pues tengamos unos mejores resultados y podamos satisfacer o resolver el problema mejor. Quien no sepa dónde estáis, vamos a recordarle que estáis en el Parque Central, frente justo del parque que hay. Sí, el Parque de la Constitución. El Parque de la Constitución, en el Parque Central, y ahí está Clínica Veterinaria Parque Central, con unas letras grandes, ¿eh? Se ve. Claro. Pues José Luis, en un par de semanas te veo a ti. Perfecto. Y la semana que viene nos acompaña Roberto. Gracias por estar con nosotros. Como siempre. Muchas gracias. Vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida otros asuntos.